¿Vale? Ya casi, ¿eh? Bien, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el módulo 5 después de haber visto ya programación orientada a objetos y acabando de rendir el examen? Mentira, el ejercicio de desafío. Vemos introducción a las excepciones, múltiples excepciones, invocación de excepciones y creación de excepciones propias. ¿Qué es esto? Básicamente, control y manejo de errores. ¿Por qué puede producirse errores? Por muchas cosas. Por ejemplo, yo le digo a un usuario que ingrese un número y me ingresa una letra. Le digo que ingrese algo y me ingresa otro tipo de dato que yo no necesito. O quiero hacer una división y divido por cero, por ejemplo. Después de excepciones vamos a ver ficheros. Ficheros de texto, ficheros y objetos, ficheros CSV y ficheros JSON. Y también el uso de los JSON. Eh, Sobre JSON ya habíamos visto algo y eran los diccionarios, que les había mostrado una página que era JSON Crack, que lo que hacía era mostrarme los JSON en un formato gráfico mucho más entendible que la lista esta de llaves anidadas. Bien, comencemos. Cualquier cosa, ya saben, me paran y vamos viendo lo que no se entienda, ¿no? ¿Qué me dice esto? Que al programar podemos anticipar errores. Entonces vamos a poder manejar esos errores que anticipamos, encapsulando la parte del código que podría provocar ese error dentro de los bloques try y except, para manejar estos errores como excepciones. ¿Cómo sabemos dónde puede provocar error? Porque vamos a nosotros a saber dónde vamos a hacer una división, por ejemplo. Entonces la división me podría arrojar un error de división por cero. Entonces vamos a ir viendo dónde puede haber un error y encapsulamos ese código para el manejo de esa excepción o de ese error. Bien, por ejemplo acá lo voy a compartir de otra forma. Esperen. Así vamos copiando esta parte. Denme un minuto. Esto se está llenando de archivos, así que voy a hacer una carpeta nueva. Ya voy a distribuir en carpeta lo demás. ¿Dónde está nueva carpeta? Este documento va a estar un poquito engorroso porque los ejemplos son muchos, pero va a servir igual. Truco. Acá no me deja pegar con control B porque estoy intentando pegar con formato. Con control shift B corta, le quita el formato y pega. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo intento dividir por 0, si B vale 0, y yo intento dividir por B, me va a dar un error del tipo división por 0. ¿Cómo resuelvo eso? Ya casi. Me dice 0 división error. Este es el tipo de error que voy a tener que manejar después. Sigamos. Hay otro tipo de error que puedo manejar y es el de los índices. Fíjense que
El tipo de error acá es index error. Esto se produce porque yo estoy tratando de acceder a una posición de la lista que no existe. Yo estoy tratando de acceder a la posición 2 y esto tiene solamente posición 0 y posición 1. Entonces me provoca un error del tipo index error. ¿Cómo manejo esto? Fácil. La parte está del print, que es la que está accediendo al índice. Yo la meto dentro de un try, le digo que intente. Literalmente el try es eso, le digo intenta mostrar. Y si es que falla, lo que voy a hacer es manejar ese error de alguna manera. A ver, si pongo ese solo así, vamos a poner, supongo se produjo un error. Y acá me dice se produjo un error. Pero la forma correcta es poner así con el tipo de error que yo quiero manejar. Entonces yo pongo acá index error. Entonces yo acá puedo poner del tipo index error o puedo personalizarlo mejor y decir la posición a la que intenta acceder no existe. ¿Y qué consigo con esto? Que mi programa no se clave, que no se muera. Porque si no, con este print deja de ejecutarse. Todo lo que sigue después de ese print no se ejecutaría. Miren esto, ¿eh? Este tipo de error es el zero division error. ¿Qué pasa si yo en vez de el index error pongo zero division error para esto? Voy a tratar de buscar un error del tipo división por cero que no lo voy a encontrar, por lo tanto no voy a detectar este error de índice. Entonces, poniendo solamente esto no resuelvo nada. Los tipos de errores que van en las excepciones son los que van a decir qué cosas voy a controlar y qué cosas no. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada controlar todos los errores posibles y yo sé que solamente podría producirse un error del tipo de indexado. Perdería tiempo, ejecutaría cosas de más. Pero tampoco tiene sentido hacer una excepción particular para un tipo de error cuando en realidad se va a producir otro. Ahora, la estructura completa para el manejo de excepciones es el try, except, else y finally. ¿Hay algo acá? Ah, sí. En esto quedó acá abajo, pero es parte del finally. Ahí está. Entonces, veamos este de acá. Vamos a poner este print dentro de un try. Si es que produjo un error del tipo zero division error, voy a mostrar lo mismo que acá, pero en vez de dividido b, voy a poner dividido 1. No tiene sentido, pero es para mostrar nada más. Y después viene el finally. ¿Qué es el finally? Lo que hace después del try y después del except. Bien, es como que entra por acá, por el try, si es que funciona, hace esto y pasa al finally.
Y si no funciona, hace el except y pasa al final. Siempre pasa por el final. Veamos cómo el b valía 0 me muestra 5 dividido 1 y pasa al final. Si b vale 5, por ejemplo, va a mostrar 5 dividido 5 y después el final. Bien, nosotros podemos crear nuestras propias excepciones. Por ejemplo, acá me dice que ingrese el nombre del error y adentro un texto. El único argumento del raise indica la excepción a generarse. Vamos a ver esto. Borramos esto, y esto aquí, y esto acá, y esto aquí. Ah, perdón, me faltaba esto acá. Ah, no, sí estaba acá. Entonces, con esto yo provoco el error. Voy por el print y este raíz lo copié de más, me parece. Eso que yo lo Ah, provoco no, al sí, error es una. para cuando estoy probando, por ejemplo. O poder hacer errores personalizados. Ya vamos a probar algo de eso. Ah, está bien. Cuando hay algo que es un error para mi programa, pero no es un error de ejecución de Python, digamos. Claro. Entonces ahí tengo un error del tipo, una excepción, flew by. No me acuerdo qué significaba, pero bueno, hay un error ahí. Y el nombre del error es high term. O sea, podemos poner el error, mi error, por ejemplo. Y cuando lo corro me dice mi error. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, bueno, no hay ejemplos. Vamos a hacer uno.
Ah, perdón, esto no va acá. Cuánta discriminación a... Sí, es verdad, ¿eh? Pobre Rodrigo, es que me hizo perder. Me hizo perder. Enojado del Claro, ejercicio. tu nombre es un error. No, no me hagas Ahí perder está, ahí el está. error. Ahí pongo error de trampa. Pongo. Ah, Dados error de cargados. trampa en los dados. Ahí en los dados. Bien, ahí está. Veamos qué es lo que hace esto. En teoría debería cargar un nombre acá. Si es que el error se produce, yo voy a decir que nombre es igual a... Ahí está, le pongo Rodrigo. Para que no se sienta discriminado. Mire su nombre, vamos a poner Rodrigo. Todo bien. Ah, no. Pará, ¿por qué me apareció esto? ¿Dónde me faltó poner? Ah, perdón, acá. El error en inglés. No, y dice nombre igual Rodrigo, ¿no? ¿Eso no tiene nada que ver? No. Except. No, igual esto era lo que iba a hacer si es que se producía el error. Ah. O sea, la excepción es si hay un error, ahí se ejecuta la excepción. O sea, Claro. hace el try. Si falla el try, ejecuta la excepción. No, el try es bueno, sí, si falla el try, hace lo que está acá. Si es que esto produce un error, ejecuta Sí, lo de la S. está bien. Y ahí se produjo un error en el ingreso del nombre. Y la diferencia está en que si pongo raíz ahora, me va a decir cuál es el nombre del error. Perdón, mala mía. A ver si no pones, si pones así, funciona bien, digamos. El error Claro, solo es con Rodrigo, no quiere decir si así. pongo cualquier otro nombre. Ah, Acá me dice error de trampa en los dados. está bien. Bien, los Ya. manejos de excepciones son por tipo de error. O sea, yo voy a manejar un error del tipo index error, import error, IO error. Entonces yo tengo que saber qué tipo de error podría llegar a provocar la operación que estoy haciendo para poder capturar esa excepción y manejarla. ¿Cómo encuentro dónde se provoca cada uno de estos errores? En la web oficial de Python hay un montón de información sobre esto. Si no, bueno, lo más típico son el división por cero, el index error y el type error. Por ejemplo, cuando quería yo concatenar una letra con un número, lo de acá, por ejemplo, A va a ser igual a hola más 7, por ejemplo. Esto me produce un error de tipo type error. Bien, ahora sí vamos un poquito más a fondo con esto de lo que hacía el race. Si se fijan arriba tiene una clase que se llama mi error y mando la excepción. A ver, copiemos todo, porque acá se ve como con un fondo que no es muy amigable. La clase mi error, perdón, esto era que lo subía, esto lo ponía así, ahora sí. Tiene un constructor
que solamente recibe un valor como argumento, y lo que hace es devolver ese valor. Entonces, si es que yo tengo un error capturado de esta operación, y a mi error la llamo error, cada vez que se produzca un error acá, mi error se va a ejecutar como error. Entonces, cuando yo pongo acá error.value, lo que estoy haciendo simplemente es mostrar este valor, porque está como público el argumento, el atributo, perdón, este. Veamos qué es lo que hace cuando multiplico 3 por 2. Me dice que una nueva excepción se produjo cuando intenté reproducir 3 por 2, que es la excepción 6. Veamos qué pasa si le mando texto. Entonces lo que está recibiendo es simplemente el nombre del error que va a manejar. Y ahí produje un error y se salió. No lo manejó, porque acaba el nombre. ¿Por qué? Porque a este tipo de error no lo maneja. Pero si yo pongo EPS está acá y 0 división, perdón, y ejecuto esto de nuevo, me dice que estoy haciendo acá dentro de algún lugar una división por 0. Entonces ya lo puedo manejar. Sigamos. Ah, está bien. O sea, el except cuando vos le pones except y le pones el tigre, que error es, se va a ejecutar no solo cuando haya un error, sino cuando haya un error del tipo que vos tenés después del except, digamos. Sí, Está bien. O sea, que si vos, es lo que vos decías antes, si vos te preparás para el error equivocado, es como si no hubieras puesto nada, digamos. claro. Como que me pongo un traje de submarino para entrar a bucear y de repente hay un incendio. ¿Viste? ¿Qué hago con patas de rana en medio de un incendio? No llegó la inundación, pero llegó el fuego. Bueno, te preparaste mal. Pintor inglés acá. ¿Eh? Bueno, se acabó lo de excepción. ¿Alguna duda de excepciones? Antes que pasemos a ficheros, archivos. Hernán, no Todo entiendo esa parte sencillito. que dice error, haz error. Bueno, esto acá, un apodo nada más, un alias. Lo que hace es decir, en vez de que cada vez que yo quiera ejecutar mi error, voy a poner simplemente error. Entonces, si es que esto no estuviese, perdón, si esto no estuviese, y no podía, no podía resaltar, si esto no estuviese, yo debería poner acá mi error. ¿Por qué? Porque ya no hay un alias. Pero es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Más o menos. Nada. La verdad, cuando hagamos la práctica, yo creo que va a quedar más claro. Puede ser. Pero esto es como poner, si no estuviese, mi error.value.
Bien, vamos a los archivos. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con archivos? La ventaja es que cuando nosotros trabajamos, hasta ahora trabajamos siempre en memoria RAM. Y la memoria RAM es una memoria volátil, por lo tanto, cada vez que yo apague la computadora y la prenda, todo lo que estuve haciendo se pierde. O cada vez que cierro el programa, termino el proceso, todo lo que estuve haciendo se pierde. Entonces, para evitar que se pierda esto, lo que necesito hacer es almacenar toda esa información en algún medio que no sea volátil. Porque imagínense que no se puede hacer esto, que ustedes tienen que hacer un programa del supermercadito este. A las 3 de la mañana más o menos debería llegar un ejército a empezar a cargar producto por producto, código, descripción, precio, para que esté durante todo el día esa información disponible para que opere. Y rogar que no se corte la luz. Entonces, los ficheros son una primera aproximación a lo que vamos a usar para este tipo de trabajos, que son las bases de datos. Igual, los ficheros son importantes. Hay un par de ficheros, a ver, déjenme que me fijo algo. Quiero ver que no haya ninguna ilegalidad en lo que voy a mostrar. ¿Todos usan Windows acá? Sí. Sí, sí. Yo uso Mac. Ah, Hay gente con plata acá, ¿no? Bueno, si borran la carpeta System30, no mentira, no borres. Va a andar más rápida. Quiero ver que esté todo bien configurado nada más. Y ya les muestro. Ay, Dios, lo que había acá. Bueno, voy a borrar esto. O no. No, mejor no. Le voy a mostrar el archivo sin mostrar lo que tiene adentro. Vamos para ahí. Si entran a esta carpeta, en el disco C, a la carpeta Windows, System32, Driver, etc., adentro hay un archivo que se llama host, que lo que hace es direccionar sus URL, o sea, la dirección www.algo.com.ar.com.ar, lo que sea, a una dirección IP. Entonces, a ver, déjenme que dejo de compartir un ratito de nuevo. Qué complicado que es esto de tener cosas ilegales acá. Voy a hacer una copia. Así se hace más interesante la clase, si no es como que van Misterioso. a, van a estar viendo las diapositivas mientras yo haga esto. Bueno, Vamos a poner mi host por acá. Bien, entonces a este ya lo puedo editar. Un poquito modificado el host parece, ¿no? Más o menos, un poco. Todo apunta a localhost. No más tantito. A ver. Bien. Ya soy un hombre limpio. Bien, ahora sí.
Entonces, si ustedes abren ese archivo, van a encontrar algo como esto. ¿Qué es lo que tiene esto? Tiene las direcciones IP a dónde van a ir las URL que ustedes ingresen. Por ejemplo, si yo le pongo 127.0.0.1 y pongo que cuando ponga google.com va a ese lugar, cada vez que escriba Google va a buscar Google en mi propia computadora. O si es que yo pongo acá, no sé, la página de Facebook, la dirección de Facebook, y al lado le ponga Google, cuando yo ponga Google va a entrar a Facebook. Es medio loco, pero se puede configurar. Entonces en los archivos se pueden hacer cosas interesantes y se usan. Vamos a guardar esto y volvamos a la clase. Era simplemente para mostrar que se podían usar archivos de forma interesante sin necesidad de que veamos base de datos todavía. Entonces hay que aprender a usar archivos. Y para eso vamos a comenzar hoy. ¿Qué es un fichero o qué es un archivo? Es un conjunto de información almacenada en un dispositivo de memoria permanente o persistente. Esto consta de un nombre, una extensión y una dirección o ruta o directorio. ¿Qué es el nombre? El host, por ejemplo. La extensión puede ser TXT, puede ser CSV, puede ser un docx, un XLS. Y la dirección o ruta de directorio es c.system32 barra drive, perdón, c barra system32 barra drive barra etc. Esa es la ruta. ¿Dónde está ubicado? Algunos archivos o algunas extensiones populares, famosas, muy usadas son la TXT, CSV y JSON. TXT, bueno, es porque es un archivo de texto. CSV porque son valores separados con coma. Se lo leen al revés, desde atrás hacia adelante. Valores separados con coma. El JSON, ya lo habíamos visto, era notación de objeto en JavaScript. Y vamos a ver un poquito más. Las operaciones que podemos hacer sobre los archivos son creación, apertura, cierre y extensión. La creación, bueno, es para crear un archivo que no existe. La apertura es para abrirlo, para leerlo o para escribirlo. El cierre es desocuparlo ese archivo porque mientras yo lo tengo abierto, nadie más lo puede ver. Nadie más lo puede consultar. Y la extensión es para añadir la información a un archivo que ya existe, que ya había sido creado. Vamos a comenzar con archivos y yo creo que voy a hacer un documento nuevo para archivo. Esto lo voy a dejar así. Cerramos esto. Esto le voy a cambiar el nombre. Vamos a poner excepciones. Si no, va a estar muy engorroso lo de archivo. Esto es simplemente un ejemplo. Ya vamos a llegar a cada una de las partes. La apertura, escritura, añadidura y demás. Me dice que desde la librería IO voy a importar Open. Y me dice que voy a tener una variable de tipo texto, un string, que va a estar inicializado en este texto. Una línea con texto, un salto de línea, otra línea con texto. O sea, son dos líneas. Cada una dice una línea con texto y otra línea con texto. Acá me dice que la ruta donde se crea el fichero W es, perdón, el fichero.txt es el nombre del fichero.
Acá podría estar la ruta, por ejemplo, si lo estoy creando en mi carpeta, podría ir C, dos puntos, barra, barra. Ahí simplemente se crea en el directorio donde se está ejecutando el programa. W indica que es de escritura. Y el puntero siempre está al principio. O sea, cuando yo lo abro para escribirlo, el puntero que va a escribir apunta siempre al primer carácter del documento. Entonces, si yo empiezo a escribir, voy a ir sobreescribiendo lo que ya estaba. Hay que tener cuidado con eso. Entonces acá lo abre para escribirlo. Y escribe el texto. ¿Cómo lo escribe? Con el nombre del fichero, punto, y la instrucción está write. Y entre paréntesis, lo que quiero que escriba. Ahí tranquilamente podría haber ido, por ejemplo, el texto, pero lo pone como variable. Es equivalente. Y una vez que se hace la operación que quiero hacer, pongo close para desocupar el fichero. Vamos a ir parte por parte ahora. Vamos a separar esto. Primero, la importación de la librería. Dejamos ahí. Bueno, este texto es simplemente algo por fuera de lo que es fichero, es una variable, ya vimos ese tipo de cosas. Acá se abre para escritura. Siempre que se crea el archivo lo abro para escritura. Acá lo que hago es, podría declarar esto abajo. Lo que hago acá simplemente es escribirlo. Y con esto cierro. Está muy separado, pero quiero que se entienda cada una de las partes. La apertura, la escritura y el cierre. El cierre está acá, la escritura está acá y la apertura está aquí. Y esto es imprescindible porque todo lo hago con la librería IO y con Open. Bien, entonces ya con esto deberían saber cómo abrir, cómo crear un archivo de texto porque fichero no existe. Fíjense, yo ejecuto esto, hasta ahí yo ya creé fichero. Si me voy a la izquierda, toco acá, veo que tengo algunas opciones, buscar y reemplazar, esto que son las variables, y esto de acá que me dice archivos. Si abro ahí, veo que tengo un fichero acá. ¿Qué es este fichero .txt? Es el documento que acabo de crear. ¿Lo puedo leer? Veamos. Yo toco acá, voy para aquí, descargar. Vamos al escritorio, así borro todo después. Lo bajo, ¿y qué tiene? Nada. ¿Por qué no hay nada? No sé, veamos. Yo ejecuto hasta acá. ¿Escribí algo? No, no escribí nada todavía. Ejecutemos este que escribe. Voy a abrir un 40. ¿Qué onda esto, el 40 ese? ¿Qué es este 40? Eso te iba a preguntar, ¿de dónde salió un 40? No sé de dónde salió ese 40. Para ver, que no hay un print por ningún lado acá. Claro, lo voy a borrar a eso, lo ejecuto de nuevo. Y aparece de nuevo, ¿qué onda? No tengo idea de Capaz dónde que es salió ese algo que 40. devuelve la función write, ¿o no? No debería. Pero Ese bueno, sí, fichero.write texto. Si le puede ser. agregas si le agregas una línea más a ese texto, una línea cualquiera que diga A igual a 1, no importa, para ver si es que era esa última línea. Ah, igual a 1. Sí, es Claro, algo que devuelve el RAID. es Puede que algo devuelva la raro. longitud que se escribe entonces. Ah, capaz que devuelve Claro, cuánto escribió. sí. Entonces vamos a descargar fichero de nuevo.
Lo guardamos, lo abrimos. No se escribió nada, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Bueno. No lo tiene ¿No que será cerrar, hasta que lo profe. cerrás? Ah, es verdad, no lo cerré. Gracias. Es Cierto que lo había separado en celoso el Python. pedacitos. Sí. No te deja abierta, Bueno, no te deja leerlo hasta que no. pasó acá que Está como lo bien. ejecuté varias veces, se escribió un montón de veces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ejecuto de nuevo esto que lo crea, está vacío, lo escribo y lo cierro. Y ahora voy a descargarlo de nuevo. Pero el open lo crea, ¿no? O sea, no solo no lo abre, lo crea. El open, así como está, lo crea. O sea, lo abre, pero si no existe, lo crea. Ah, está bien. Y ahí lo tenemos. Una línea con texto y otra línea con texto. Bien. Podemos ver que lo que hacemos con código se ve reflejado en un TXT. Muy parecido al archivo host este que estaba en el sistema operativo y que es importantísimo. Igual cuando vos lo abrís, si ya existe, lo sobrescribe. Veamos. Si ya existe, lo sobrescribe. Si lo abro así de esta forma, ¿no? Lo abro, lo escribo, no, perdón, lo abro y lo cierro. No escribí nada. Veamos qué pasó. Lo abrí, lo cerré, no escribí nada. Veamos qué onda. Está en blanco, no escribió nada, lo sobreescribió. Lo volvió a crear. Bien. Ahora, ya sabemos abrirlo y escribirlo. Vamos a ver cómo hacemos para cerrarlo. Perdón, para leerlo. Este open ya lo tenemos. Esto de acá es diferente, porque fíjense, yo antes ponía fichero igual a open fichero.txt, coma, wd. Fíjense que la diferencia, la voy a copiar esta línea. La diferencia es sutil, pero importante. ¿Se ve ahí? Esto es de escritura y esto es de lectura. De read, no, read y write. Me escucha mi profesora de inglés y me desaprueba. Bien, entonces lo abro ahora para lectura. ¿Cómo lo leo? Hay varios métodos. El fichero, el nombre de la variable donde abrí, .read, lo que hace es la lectura completa. Eso lo vamos a hacer en otra celda. Después, si quieren, juntan todas las celdas. Yo lo que quiero es dejar todo bien separado. Ya está, la lectura completa. ¿Qué significa que hago una lectura completa? Perdón, voy a volver acá. Lo creo, lo escribo, lo cierro, lo abro para lectura, hago una lectura completa, vengo para acá, cierro, siempre se cierra, y ahora muestro qué es lo que tiene adentro este texto, que es el resultado de la lectura completa del fichero. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una línea con texto y otra línea con texto. O sea, leyó todo lo que el texto tiene y lo está mostrando al contenido, se está mostrando todo. ¿Hay otras formas de leerlo? Sí, veamos cuáles son. Una línea, por ejemplo, si yo digo que quiero leer una sola línea, pongo fichero, punto, y si pongo read, ya me empieza a mostrar cuáles son las opciones. Tengo readline, por ejemplo. Entonces, perdón. ¿Qué me está faltando acá?
¿Cuál es el archivo? Abrir la escritura. Claro, falta abrirlo para lectura. Voy a usar esto de acá, porque está caro el teclado y hay que cuidarlo. Hago la lectura, Si no te después, falla la tecla U. claro, la hora, La U era. bien, hago la lectura, hago el cierre acá abajo. Y abajo voy a hacer el print. Y corro esto. Entonces muestra una línea de contexto. Si lo vuelvo a correr, me muestra una línea de contexto. ¿Por qué? Porque va leyendo de a una. Veamos ¿Primera? ahora. La primera. Veamos, lo cierro. Y vuelvo a ejecutarlo y ya no lee. ¿Por qué? Porque el archivo está cerrado. Entonces este close es después de la lectura. Y si no le pones el close y lo corres 2 veces, ¿te lee siempre mi primera línea? Si no lo cerrás. ¿O te lee una vez la primera y después la segunda? Vos decís así No, sin el close. y así. Ah, así. Ahí. Sí. Ah, otra. Está bien, te lee la segunda. Claro, leyó, se corrió, volvió a leer, se volvió a correr, pero esta línea ya tiene lo que leyó la segunda vez. Está bien. Y si le sacas el close, no habría problema, digamos. Porque como ya lo que En leyó, realidad no, digamos. no, pero Sí, para no dejarlo abierto, digamos. sí. Acá porque es un Perfecto. archivo sin sentido que solamente lo usamos nosotros. Claro, si no, capaz que lo dejamos abierto, entonces no puede acceder otro. Puede otra persona, algún proceso, algún Mm. recurso que necesita acceder, por ejemplo, al pool de impresiones, ese tipo de cosas. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Hay otra forma de leerlo? Veamos. Veamos. Si yo en vez de, es muy parecido, si en vez de poner que quiero leer una línea, quiero leer todas las líneas, yo debería en vez de readline poner readlines con la S. Esa carácter, esa S hace la diferencia, porque fíjense ahora, yo tengo una línea de texto, el salto de línea, coma, otra línea de texto, y esto está todo dentro de una lista, perdón. Entonces me devuelve una lista con cada renglón como elemento. O sea, tengo 2 elementos acá, 2 posiciones, y cada posición está compuesta por un renglón. Creo que suenan todos, a ver si me olvido alguno. Me parece que no. Bien, sigamos. Bueno, ahí está el de readlines con S, que lee todas las líneas. Acá lo abre de una manera diferente, fíjense. Porque lo abre, bueno, esto lo voy a cerrar por ahora, lo abre con una A. ¿Cuál es la diferencia de abrirlo con una A? Esto es como para agregar, esto para una add. Va a agregar, o sea, el archivo que está abierto lo abre para agregar la información. Y la diferencia con el de escritura es que el de escritura posiciona el puntero en el primer carácter, esto posiciona en el último. Entonces se empieza a escribir a partir de la posición siguiente al último carácter. Fíjense, tiene un salto de línea y otra línea con texto. Y después un close. Entonces abre el archivo para añadir, le agrego una línea de texto y cierro el archivo. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer a nosotros? El print. Perdón, no el print, sino vamos a correr esto. Corremos esto y vamos a abrirlo de nuevo para lectura. Pero yo quiero
todas las líneas, acá. Que me imprima todas las líneas. O bueno, el primero también funcionaría con el que... ¿Dónde está? El read nada más, había uno que era solo read. Este. Con este también funcionaría. Pero como este está muy desglosado, vamos a ir con el que me muestra como lista. Entonces tengo una línea con texto, otra línea con texto y otra línea más con texto, al final de todo, que esa es la que se acaba de agregar. Entonces con esto, con la A, agrego. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos que con la W escribo, que con la R leo y que con la A añado Al final. al final. Bien, sigamos viendo. Nos quedan pocos minutos, pero vamos bien. Ahora tenemos dos métodos, el método Shift y el método Read. Estos me permiten posicionar el puntero en algún lugar específico con Shift y con Read leer una cierta cantidad de caracteres. En el ejemplo, posiciona el puntero en la posición 0, que es donde queda por defecto, y lee 10 caracteres. Esto está fácil de ver. Vamos a ver si es que se logra comprender esto. Abre el archivo en modo escritura, posiciona el puntero en la posición 0, o sea, en el primer carácter, y lee 10 caracteres. Si vemos, tenemos un carácter, dos caracteres, tres caracteres, cuatro caracteres con el espacio en blanco, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, debería leer hasta el espacio en blanco anterior a con. Y si le Ejecutemos pone, esto. Sí, si le pone uno, así se, uno solo. en chic, no, en chic. Así no Ah, en comienza. Shift. Veamos. Ahora lo ejecutemos con 0 primero y después con 1. Me muestra una línea y el espacio en blanco. Ahora vemos que empiece en 1. Me muestra una línea y la C, o sea, corrió todo un carácter. Bien. Ahora, ¿cómo hago para leer el segundo renglón? 10 caracteres del segundo renglón, por ejemplo. Yo debería saber cuántos caracteres tiene el primer renglón, moverme de esa cantidad de caracteres y ya estaría en el segundo. Hay una función que me permite ver la cantidad de caracteres que tiene un texto, que es la función lem. Fichero tiene una función que me permite traer un texto de un solo renglón, que es readLen. Entonces, si están todos los paréntesis, yo debería estar leyendo 10 caracteres del segundo renglón. Ahí te el salto de línea. Claro, porque eso pertenece al segundo renglón. No tengo. O no, a ver. Ah, no. ¿Por qué me trajo el salto de línea? Y si le ponemos dos, Es que no está puesto como F-string cuando pusiste el write, ¿o no? Cuando dice Acá, fichero.write, está puesto, no está puesto como F-string, entonces no lo interpreto así. No, más arriba, disculpa. De donde dice 30, ¿viste? Ahí está, ahí, dice 3, en la línea 3. Ahí está, ¿ves? esto de acá es 2. Sí, No, si pero no, si esa es no está la, puesto como F-string, ¿lo toma igual? ¿O lo esa es imprime la como viene? tercera línea. Ah, esa es la tercera línea. Está bien. No me está Ah, está contando bien. esto, entonces debería contemplar eso cuando quiera hacer el salto.
Bueno, que acá es Vale. igual +1 nada más del carácter final, ¿no? ¿Por qué +1 y no +2? Porque la barra n es un solo carácter, Ah, ok. que es el carácter de salto de línea. Bien, veamos. Bueno, esto es lo que le acabo de decir, solo que acá no va open, sino va un lem. Bien, esto más o menos es lo que les venía diciendo ya. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar un texto. Lo voy a modificar primero sin moverme para que vean qué es lo que sucede. Después modifico el texto moviéndome y terminamos la clase. Fíjense, abre el fichero como escritura. Tenemos el texto, que es línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Lo crea el fichero este, lo escribe con esta instrucción, lo cierra. Después lo abre para escritura y algo más. ¿Por qué? Porque el más este indica que va a ser lectura y escritura. Entonces ya tenemos 4, R, W, A y R más. Esto es lectura, escritura. Entonces lo puedo leer y escribir. Y digo que voy a escribir esto de acá. Pero como el puntero se posiciona en el primer carácter, va a ir sobreescribiendo. A la L le va a cambiar por un 0, a la I por un 1, a la N por un 2, a la E por un 3. Esto sería por un 4, 5 y 6. O sea, toda la línea 1 se va a cambiar por números. Para que sea más eh, legible lo que está pasando, voy a cambiar solo las 3 primeras letras. Me falta acá leer y mostrar. Entonces vamos a abrirlo de nuevo, pero en modo de lectura. Hago texto igual a fichero.read y muestro el texto. Fíjense, los 3 primeros caracteres lo cambió por números. ¿Cómo evito esto? Bueno, vamos a verlo. Con el método Sheek y con el método... No, con Sheek nada más. Acá está Sheek y Read, pero en realidad es Sheek. Con el método Sheek yo puedo posicionarme en una posición específica y sobreescribir solamente esa línea. Pero sobreescribir la línea como lo hicimos acá no me sirve de mucho, porque si yo hubiese querido poner solamente 0, 1, 2, todo lo demás sigue escrito ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abro el fichero 2 para lectura y escritura, que el fichero ya está creado entonces. El texto que está en los ficheros, en el fichero esto lo leo como una lista de líneas o de renglones. Modifico la línea 2, perdón, la línea 3 nada más, que está en la posición 2. Esta es la línea 3 modificada, la escribo. Y lo que voy a hacer es poner el puntero al principio. Pongo el puntero al principio con Shift. No en la línea 3 ni en la línea 2, sino al principio. Y hago una sobreescritura de todas las líneas con write lines. Entonces va tomando renglón por renglón y va sobreescribiéndolo, borrando los anteriores. No importa que haya caracteres excedentes, todo lo que estaba antes se borra.
y cierro el fichero. Después lo leo y lo muestro. No, perdón, no lo mostré. Acá lo muestro. Y acá lo cierro. Bien. Veamos qué sucede. Esto sigue ¿Hay tal y algún, cual porque ya había quedado guardado así. La línea 2 sigue como estaba. Y la línea 3 modificada ahora sí está modificada. Es más, modifiquemos esto acá que quede 0, 1, 2 nada más. Es el de la posición 0. Que quede como... Vamos a dejar el salto de línea 0, 1, 2. Y probemos. Y ahí está el 0, 1, 2. Entonces, en resumen, la función open requiere argumentos de entrada para poder abrir el archivo, que son el nombre del archivo con una ruta de ubicación del archivo y el modo en el que se lo va a abrir, que puede ser R para la lectura, W para escritura, A para agregar información y A más para añadir contenido al fichero existente o que aún no exista. R más, lectura o escritura. El close siempre es necesario. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener un archivo que nosotros lo vamos a acceder, lo vamos a leer y después necesitamos cerrarlo porque así trabaja el sistema operativo. Si quieren entender por qué hay que hacer un close, busquen semáforos, pero no hace falta que se metan. Ahora, la sentencia wait nos permite trabajar un poco más cómodo con esto de las lecturas y escrituras sin tener que estar haciendo close a cada rato. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos hasta el momento lo podemos hacer con wait. Por ejemplo, acá wait trabaja como un while, como un for, como un if. Es un bloque de código. Tengo wait, tengo al final los dos puntos y todo lo que se ejecute dentro del wait tiene que ir con una indentación a la izquierda. Esta indentación de acá. ¿Qué va dentro del wait? Va el archivo que voy a abrir, en este caso vamos a trabajar con archivos, el nombre del archivo y la forma en la que lo voy a abrir. Y este hash simplemente es un alias que le voy a poner. Entonces cada vez que yo ponga fichero, en realidad estoy haciendo referencia a esto de acá. Todo eso se representa con fichero. Esto era como cuando ponía fichero igual a eso. Entonces fichero es lo que está al final ahora. Y acá simplemente estoy mostrando lo que acabo de leer y se cierra solo. Esto se cierra solo. También puedo hacer una... No, ya había hecho una lectura acá. Puedo hacer una escritura. para ¿Cómo hago la utilizar Wii escritura? tengo que importar la librería? Sí, todo es con la librería. No la vuelvo a importar porque ya la tengo importada, pero es esta librería, Claro. la librería IO, y tengo que de IO importar Open. Estamos trabajando solo con Open ahora, pero la librería IO tiene un montón de cosas. Bien, si quiero escribir, tengo el contenido que le quiero agregar, que es todo esto de acá, y lo abro para escritura y escribo esto. O sea que estoy creando el fichero 2 y ahora fichero 2 solo va a tener esto. Fíjense, si yo corro esto de aquí y después corro esto de acá que leía y mostraba, cambió el contenido. ¿Por qué? Porque lo sobreescribió. Y todo se está haciendo con WIT ahora. Es mucho más práctico, mucho más cómodo y más seguro trabajar con WIT. Bien. Y el tema del cierre no hace falta entonces con el WIT. Lo hace solo automático.
Va a abrir Cuando los sale lo cierra Claro. solo, digamos. Claro. Por ejemplo, yo quiero ahora hacer fichero con print de fichero.read. Y me da error. ¿Por qué? Porque está cerrado. Como cuando tenemos una función, digamos, solamente vale o se mantiene abierto mientras se esté ejecutando el código dentro del with. Cuando sale Sí. afuera, digamos, está fuera de ámbito, digamos, y lo cierra el archivo también, digamos. Totalmente. Bien. Bien. Como que solamente está abierto mientras esté ejecutando las cosas en el ámbito del with. Sí, sí, sí. Una vez que se termina el with, se cierra todo. Se acabó Todo, lo que está se bien. había abierto. Y si necesitamos volver a abrir para mostrar o para leer algo, lo tenemos que volver a Ah, abrir o hacer un nuevo with. Bien. ¿Alguna duda de archivos hasta acá? No particularmente, pero tengo que leerlo despacio. Es Todo nuevo. necesario, ¿no? Sí, sí. Totalmente, es O sea, necesario. en realidad dudas Háganlo. todas. Eh, o sea, tengo que volver a leerlo tranqui, pero se va entendiendo la idea. Bien. Háganlo. Vamos a llegar hasta acá hoy. Y la clase que viene vamos a ver CSV, los JSON, y no sé si me olvido de alguno, pero básicamente CSV y JSON. Bueno, Te hago una Bien. consulta, yo no pude hacer el desafío porque me conecté tarde. ¿Hay algún recuperatorio de eso? Eh, los desafíos son para vos, en realidad, para que vos pongas a prueba lo que aprendiste. Yo pasé un archivo al grupo que es el desafío de la otra comisión. ¿A qué hora entraste vos? No, entré tarde, tipo 9:15, 9:30. Ah, ya había pasado todo. Eh, Claro. ¿Viste la explicación de cómo se hizo el desafío de hoy? Yo entré justo cuando estaba explicando lo de la comisión, lo de la otra comisión, lo del bingo. Ah, bien. Bueno, hacelo el desafío de esta comisión entonces. Bien, ya entré, entonces me fui. Sí, pero igual, como te digo, eso es un desafío para que vos pongas a prueba tu conocimiento, veas si es que te falta estudiar, si vas bien, si necesitas repasar algo. Y está sencillo, o sea que deberías poder resolverlo. Bien, bien. Genial. Bien, así que bueno, hasta acá llegó la clase, gente. Lo dejamos a Francisco que vaya